Buenas tardes, doctor y compañeros. Nosotros somos del grupo número 3 y a nosotros nos tocó la simulación de audiencia de cobro de dinero con cheque protestado por insuficiencia de fondos. Vamos a dar inicio a la simulación de audiencia. Buenos días con todos. Quien les habla la doctora Alison Viviana Pancha Puga, secretaria de la Unidad Judicial de la Ciudad de Ibarra. A continuación, se desarrollará la audiencia por cobro de dinero con cheque protestado por insuficiencia de fondos. Se le recomienda a los presentes que guarden el debido respeto y la compostura del caso. Dicho esto, damos paso a la señora jueza de la Unidad Civil con sede en el Cantón Ibarra, la doctora Nieves Lorena Moreno Gómez, para que se pronuncie. Buenos días con todos los presentes. Mi nombre es Nieves Moreno. Soy jueza de la Unidad Judicial Civil del Cantón Ibarra de esta provincia de Imbabura, encargada de presidir la presente audiencia única por cobro de dinero con cheque protestado por insuficiencia de fondos, correspondiente al procedimiento ejecutivo. De acuerdo con el artículo 80 del Código Orgánico General de Procesos, debo solicitar a la señorita secretaria constate la presencia de las partes notificadas, si se encuentran en la audiencia, y certifique si nos encontramos en el día y hora señalados para la realización de la misma, de acuerdo a lo que consta en el artículo 79, inciso 2 del Código Orgánico Integral de Procesos. Por favor, señorita secretaria. Muchas gracias, señora jueza. Bien, las partes, por favor, que enciendan sus cámaras para poder verificar su asistencia. Le voy a solicitar a la abogada de la parte actora, a la doctora Coralía Gallegos, que por favor enfoque en el lente de su cámara su credencial. Buenas tardes, señora jueza. Buenas tardes, señora secretaria. Mi credencial. Muy amable, muchas gracias. Bien, ahora doy paso al abogado de la parte demandada, el doctor Michael Yepes, para que por favor también enfoque en el lente de su cámara su credencial del foro de abogados. Buenas tardes, señorita secretaria. Michael Yepes. Muy amable, muchas gracias. Muy bien, señora jueza, siendo las 14 horas del día lunes 8 de marzo del año 2021, se corrobora que la audiencia se está efectuando en la fecha y horas señaladas anteriormente. Le doy paso, señora jueza. Muchas gracias, señorita secretaria. Muy bien, una vez verificadas ya las partes procesales y también que nos encontramos en el día y horas señalados para la realización de la presente audiencia, y se encuentra la parte actora y la parte demandada conjuntamente con sus abogados patrocinadores. De esta manera declaro instalada la audiencia que fue convocada mediante providencia de fecha 28 de febrero del 2021. Esta audiencia se llevará a cabo conforme los principios de inmediación, celeridad, concentración y contradicción. Nuevamente se le solicita a la señorita secretaria, por favor, dé lectura al artículo 83, inciso primero y segundo del Código Orgánico General de Procesos, en lo que respecta a la publicidad de las audiencias. Por favor, señorita secretaria. Muchas gracias, señora jueza. En cuanto usted me dé paso, podré dar lectura al artículo 84, referente de los deberes de las personas asistentes a las audiencias. Señorita secretaria, muchas gracias. Con esto quiero solicitar a todos los presentes que tomen muy en cuenta la normativa señalada anteriormente. De igual manera, les solicito se refiera al artículo 84 del Código Orgánico General de Procesos, en lo que se refiere a los deberes de las personas asistentes a la audiencia. Por favor, tomar en cuenta muy bien este artículo. Señorita secretaria. Muy bien. El artículo 84 del Código Orgánico General de Procesos nos habla de los deberes de las personas asistentes a las audiencias, el cual dice textualmente: quienes asistan a las audiencias deberán guardar respeto y silencio. No podrán llevar ningún elemento que pueda perturbar el orden de la audiencia. Tampoco podrán adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo o irrespetuoso. La o el juzgador, con el apoyo de la Policía Nacional, si el caso lo amerita, podrá evitar el ingreso u ordenar la salida de quienes no cumplan sus disposiciones. Le doy paso, señora jueza, para que continúe con la presente audiencia. Muchas gracias, señorita secretaria.
Con lo referido anteriormente, es necesario indicar a las personas y las partes procesales que deben dar cumplimiento a dicha normativa, ya que en caso de no acatar me veré obligada a pedirles que abandonen la sala. Esto con la facultad correctiva de la cual estoy investida, como se indica en el Código Orgánico de la Función Judicial, en el artículo 131, numeral 2. Además, recordarles a los sujetos procesales que deben actuar en esta audiencia dando cumplimiento al principio de buena fe y lealtad procesal que establece el Código Orgánico de la Función Judicial en el artículo 26. Siendo el momento procesal oportuno, se corresponde conocer las excepciones previas al dar la contestación a la demanda. En este momento doy la palabra al señor abogado de la parte demandada para que de haberlas fundamente dichas excepciones. Por favor, señor abogado Michael Yepes. Muchas gracias, señorita juez de esta unidad. En este momento procesal es de mi incumbencia manifestarle que no han existido inconvenientes relacionados a algún vicio del proceso, por lo que solicito se continúe con la presente diligencia. Muchas gracias, señor abogado. Escuchada a la parte demandada y al ver que no existen vicios de nulidad del proceso, declaro dicha audiencia y dicha demanda como válida y se continúa con el desarrollo de la misma. En este momento procederé a fijar entonces el objeto de la controversia, siempre y cuando tomando en cuenta las pretensiones tanto de la parte actora en la demanda, así como también de las pretensiones de la parte demandada que realizó en su contestación. Y luego del análisis de lo dicho, se establecerá el objeto en diferentes términos. Primero, determinar si el señor Israel Mendoza adeuda la cantidad de $7,000 de los Estados Unidos de América a la señora Madeleine Bedón, en calidad de deudor el primero y acreedor a la segunda, respectivamente. Así también el pago de las costas procesales y el pago de honorarios del defensor en el valor de $1,000 materia de la presente litis. Le pregunto a las partes procesales, ¿y la parte actora está de acuerdo con el objeto de la controversia? Gracias, señora jueza. Respecto al objeto de la controversia, me permite manifestar que estoy de acuerdo, puesto que se ha tomado en cuenta todo lo solicitado en la demanda. Muchas gracias, señorita abogada. Me permito de la misma forma preguntar al señor abogado de la parte demandada si está de acuerdo con el objeto fijado de la controversia. Sí, señorita jueza. Al manifestarme sobre el objeto de la controversia, señalo que mi aprobación conjuntamente con la de mi defendido, a fin de que no se alargue con la diligencia, cumpliendo con el principio rector de celeridad. Cedo la palabra. Muchas gracias, señor abogado. Muy bien, una vez fijado el objeto de la controversia, continuamos con el siguiente punto de la audiencia. No sin antes indicar que desde el año 2008 rige en nuestro país mediante la Constitución de la República del Ecuador, misma que trajo consigo alternativas de resolución de conflictos, o también llamada mediación, que en el presente caso la denominaremos conciliación. Con esto buscamos que en la audiencia se apliquen varios principios, uno de ellos es de economía procesal, para hacer que esta audiencia se evacúe lo más rápido posible. En este momento procedo a solicitar a las partes que en caso de existir alguna forma de dar arreglo a la litis, por favor se plantee la solución. Esto no va a ser tomado en cuenta ni en consideración en el momento de emitir el fallo definitivo. Va a ser una etapa donde dialoguen libremente tanto la parte actora como la parte demandada. Es así que me permito indicar que si la parte actora estuviese de acuerdo con la conciliación, solicitaré a la parte demandada que plantee un mecanismo de cómo podríamos llevar a cabo dicha conciliación. Dicho esto, me permito formular la siguiente interrogante. ¿Está de acuerdo la parte actora en conciliar? Por favor, señorita abogada. Gracias, señora jueza. He conversado con anterioridad con mi clienta y hemos llegado a la conclusión de que se encuentra dispuesta a llegar a un acuerdo de conciliación con el señor Israel Mendoza, puesto que esto sucedió ya cuando mi cliente se acercó a cobrar el cheque y le informaron que se encontraba sin los recursos disponibles. En vista de que realizó varias llamadas y no obtuvo respuesta por parte del señor, se procedió a interponer la siguiente demanda. Muchas gracias, señorita abogada. Con la aceptación de la parte actora, me permito solicitar a la parte demandada, al señor abogado Israel Yepes,
Que se pronuncie cómo va a plantear dicha fórmula de conciliación. Por favor, señor abogado. Con su venia, señorita jueza. Una vez escuchada la alegación de la parte actora, debemos manifestar que es correcto que los hechos sucedieron tal y como los narra la abogada representante de la señorita Madeleine Bedón. Puesto que la vida diaria que lleva mi cliente no es una vida en la cual pueda ocuparse personalmente del cobro de sus cheques y los egresos que tiene su cuenta. Sucedió dicho inconveniente, el cual me manifiesto que se intentó realizar el cobro de dicho cheque días posteriores a la fecha en que se encontraba para el debido cobro. Es así que en esos días la institución financiera realizó un descuento correspondiente a una deuda que tiene mi cliente con dicha institución financiera, por lo que es mi deber informar que mi cliente no se encuentra conforme con el actual de la parte actora, ya que los intentos de comunicarse con mi cliente no fueron lo suficientemente aceptados, por lo cual se realizó el dicho proceso legal en el cual nos encontramos en este momento. A pesar de lo manifestado, la intención de mi cliente es solucionar lo más rápido posible. Es por eso que presentamos el siguiente acuerdo. Una vez realizado este proceso legal, se le realizará la transferencia de $2,350 a la señorita Madeleine Bedón y 15 días posteriores a dicha fecha se realizará el segundo depósito con la misma cantidad. Y es así que 15 días posteriores al segundo depósito se realizará el último depósito correspondiente a la cantidad del inicial y del segundo y así quedará saldada la deuda. Refiriéndonos a la alegación de la parte actora en la cual se solicita a la parte demandada corra con las costas procesales, manifiesto que dada la situación en la cual se han intentado cooperar lo más posible por no dilatar el proceso de mi defendido, también ha tenido que correr con los costos que demandan los servicios de la persona que le habla, su abogado patrocinador, por lo cual rechazamos que mi representado corra con las costas procesales del proceso. Eso es todo, señorita jueza. Cedo la palabra. Muchas gracias, señor abogado. Al escuchar la fórmula de conciliación de la parte demandada, me permito solicitar a la parte actora se pronuncie sobre la misma o emita otra fórmula conciliatoria. Por favor, señorita abogada. Gracias, señora jueza. Respecto a lo que establece el abogado de la parte, citamos que la cantidad de los $7,000 sea cancelada en su totalidad, puesto que ya ha transcurrido demasiado tiempo desde que debía realizarse el cobro del cheque. Así, siendo obligación del demandado contar con el saldo suficiente para cuando mi cliente realice dicha transacción. Así, de igual manera, solicitamos se ordene el pago de las costas procesales. Muchas gracias, señorita abogada. Para dejar constancia, pregunto nuevamente a las partes procesales. Reitero si tienen alguna otra forma de llegar a la conciliación. Señorita de la parte actora. Señorita abogada de la parte actora, por favor. ¿Tiene alguna otra alternativa? ¿Desea conciliar? No, con mi cliente hemos llegado a la conclusión de que no se llegará a ningún acuerdo, por lo que solicito, señora jueza, se siga con el proceso. Señor abogado de la parte demandada. De igual manera, señora jueza, en vista de que no se evidencia motivación alguna por parte de la parte demandada para llegar a una solución, sin aletargar el proceso, solicito que se continúe con el mismo y dar finalidad. Muchas gracias, señor abogado. En el presente caso no fue posible llegar a una conciliación. Es así que se continúa con el siguiente punto de la presente audiencia. Me permito dar paso al abogado de la parte actora para que de forma concreta, concisa y rápida fundamente su demanda y así también realice el orden de la prueba que va a practicar. Por favor, señorita abogada de la... Gracias, señora jueza. Se puede establecer claramente que mi cliente acudió al Banco Pichincha a realizar el cobro del cheque, con la novedad de que la cuenta se encontraba sin fondos, por lo cual intentó contactarse con el señor Israel Mendoza sin obtener respuesta alguna. Se puede establecer que el cheque es un título ejecutivo, por lo que se procedió a interponer la demanda. Como prueba documental, se adjunta el cheque certificado, el cual consta en la parte posterior con la leyenda de insuficiencia de fondos. Además, se adjunta un certificado del banco donde se corrobora dicha nota. Hasta aquí mi intervención. Muchas gracias, señorita abogada. Cedo la palabra en este momento al abogado de la parte demandada si
tiene alguna objeción sobre las pruebas presentadas por la parte actora, a la vez le solicito que fundamente su contestación y se exprese sobre el orden de la prueba que va a practicar. Con su permiso, señora jueza. Como ya lo hemos escuchado, toda la controversia se debió a que un intento de cobro en fechas posteriores a las establecidas. Dicho esto, debo manifestar también el desconocimiento de mi cliente sobre los hechos en que se encontraban sucediendo. Así cabe señalar que los intentos de ponerse en contacto con mi cliente fueron futiles, equívocos y con la idea de causar perjuicio. Para la realización de la práctica de la prueba, adjunto el certificado bancario en donde se evidencia la deuda contraída con mi cliente, con lo cual se demostrará que, de haberse cobrado el cheque en la fecha establecida, nunca se hubiera llegado a esta instancia procesal. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. ¿La parte actora tiene alguna objeción a las pruebas presentadas por la parte demandada? No, señora jueza, no tengo ninguna objeción. Muchas gracias, señorita abogada. Muy bien, una vez escuchadas a las partes procesales, es momento de emitir un acto interlocutorio pronunciando sobre la admisibilidad de la prueba de las partes procesales, que han anunciado por la parte actora, las cuales, por ser consideradas pertinentes, útiles y conducentes, se admite y se le incorpora al expediente como tal, en el siguiente orden. Como prueba documental, se adjunta el cheque certificado en la parte posterior con la leyenda de insuficiencia de fondos que será practicado en el momento oportuno. Así también el certificado del banco donde se corroborará dicha nota. De igual manera, en este caso, las pruebas presentadas por la parte demandada se incorpora al presente expediente por ser considerado útil, conducente y pertinente en el siguiente orden. Como prueba documental tenemos la exhibición del certificado bancario en donde se evidencia la deuda contraída con el cliente del señor Michael Yepes, con lo cual se demostrará en el momento oportuno en la práctica de la prueba. Muy bien, de esta manera sí queda determinado ya el orden de las pruebas. Así que doy paso al abogado de la parte actora para que realice la práctica de la misma. Por favor, señorita abogada. Gracias, señora jueza. Solicito se incorpore al proceso el cheque número 002305 girado a favor de mi clienta, la señora Madeleine Bedón, por la cantidad de $7,000 de los Estados Unidos de América, el cual consta con la firma respectiva del demandado y la leyenda por insuficiencia de fondos. Además, solicito se incorpore el certificado número 0019-2021, Banco Pichincha, de 25 de febrero del 2021, el cual corrobora la información constante en el cheque. Muchas gracias, señorita abogada. ¿La parte demandada tiene alguna objeción a las pruebas evacuadas por la parte actora? No, señora jueza. Muchas gracias, señor abogado. Asimismo, cedo la palabra al abogado de la parte demandada para que realice la práctica de la prueba. Es así, señora jueza, que solicito se incorpore al proceso certificado emitido por la entidad conocida como Banco Internacional, documento en el cual se constata de forma clara los movimientos que mi cliente realizó en dicho mes, en el cual se puede constatar la inexistencia de retiro de dinero de banco, evidenciando así que mi cliente no tuvo la intención alguna de ocasionar algún tipo de mal a la señora, siendo que fue la irresponsabilidad de parte de la parte actora por no cobrar el cheque en la fecha establecida. Te doy la palabra. ¿La parte actora tiene alguna objeción de las pruebas evacuadas por la parte demandada? No tengo nada que objetar, su señoría. Muchas gracias, señorita jueza. Señorita abogada, en este momento procesal le doy la palabra a las partes para que emitan sus alegatos finales. De manera concreta, cada uno de ustedes tiene 10 minutos respectivamente. Le doy la palabra, en primer lugar, a la abogada de la parte actora. Por favor. Gracias, señora jueza. El artículo 1 de la resolución 092-2015 se puede establecer que el cheque es un medio incondicional de pago escrito, mediante el cual el girador, con cargo a los depósitos que mantenga en la cuenta corriente en una entidad financiera
ordena a esta que pague una determinada cantidad de dinero a otra persona llamada beneficiario. Así, al establecer que el cheque es un título ejecutivo, se puede corroborar que cumple con los requisitos establecidos en el artículo 348 del COGEP, donde se puede establecer que la obligación es de carácter clara, determinada y exigible. Y una vez que se ha demostrado en este proceso que el señor Israel Mendoza mantiene una deuda de $7,000 con mi cliente, solicito, señora jueza, que se ordene el pago inmediato de la totalidad de la deuda y de igual manera se cancele lo solicitado por costas procesales. Hasta aquí mi intervención, señora jueza. Gracias. Muchas gracias, señorita abogada. Asimismo, le cedo la palabra al señor abogado de la parte demandada, exprese sus alegatos finales. Muchas gracias, señora jueza. Es mi deber el de manifestar que en el transcurso de este proceso solo se ha evidenciado el errado actuar por parte de la señora Madeleine Bedón, la cual evidentemente ha hecho uso del sistema judicial para desprestigiar el nombre de mi representado. Así también señalar que de acuerdo al artículo 284 del COGEP, refiriéndonos a las costas, manifiesta: la persona que litigue de forma abusiva, maliciosa, temeraria o con tal será condenada a pagar al Estado y su contraporte, cuando haya lugar, los gastos en que haya incurrido, y será obligación del juzgador calificar de esta forma de litigar y determinar su pago en todas las sentencias y autos interlocutorios que pongan fin al proceso, por lo que rechazamos contundentemente el pago de las costas de la parte actora y a su vez solicitamos se califique por su señoría la forma en la cual se está intentando vulnerar los derechos de mi defendido, a fin de que se determine el pago de las mismas a la parte actora, la señora Madeleine Gallegos. Muchas gracias. Muchas gracias, señor abogado. En la realización de la presente audiencia se ha escuchado a las partes procesales, tanto a la parte actora como a la parte demandada, sus representados conjuntamente con sus abogados patrocinadores. Se llama de esta forma a las partes a poner mucha atención, puesto que hemos llegado a la parte del dictamen de la resolución de este caso en materia de la litis. Tomando en cuenta los alegatos finales de las partes y evacuadas las pruebas correspondientes de cargo y de descargo admitidas. A este juzgador, conforme lo que establece el artículo 79, inciso octavo, en concordancia con los artículos 94, 354 del Código Orgánico General de Procesos, procedo a dictar la sentencia oral de este proceso. El artículo 66, en el numeral 23, señala que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a dirigir quejas, peticiones individuales y colectivas a las autoridades y a recibir atención o respuestas motivadas. No se podrá dirigir peticiones a nombre del pueblo. El artículo 75 señala que toda persona tiene el derecho de acceso gratuito a la justicia, a la tutela judicial efectiva, imparcial y expedita de sus derechos e intereses, con sujeción a los principios de inmediación y celeridad. En ningún caso se quedará en indefensión. El cumplimiento de las resoluciones judiciales será sancionado por la ley. En lo que se refiere a la validez procesal, la causa se ha tramitado en legal y debida forma, observando las normas de procedimiento, los artículos 347 y siguientes del Código Orgánico de la Función Judicial y en las normas del debido proceso establecidos en los artículos 75, 76, numeral 7 y 169 de la Constitución de la República del Ecuador, por lo que se ratifica la validez del proceso. Con los antecedentes antes expuestos y habiendo escuchado a las partes, tanto a la parte actora como a la parte demandada sobre la deuda en concreto, en esta parte la persona demandada acepta que tiene una deuda y al haber realizado el dicho pago con un cheque sin fondos, por cuanto fue un error ripartito, no fue que haya sido con mala fe. Así también se pudo comprobar por medio de la evaluación y la práctica de la prueba documental. Por cuanto ordeno: primero, se condena al pago de la cantidad de $7,000 de los Estados Unidos de América al señor Israel Mendoza en favor de la señora Madeleine Bedón en un plazo máximo de 30 días contados a partir de la emisión de la presente resolución. En segundo lugar, se condena al pago de las costas procesales y al pago de los honorarios del defensor en valor de $1,000 materia de la litis, ya que no se encuentra de forma maliciosa y temerosa por cuanto fundamentó bien la debida demanda. Sin más que agregar, ordeno que se cumpla y se acate la presente resolución.
Siendo las 15:45, doy por terminada la presente audiencia. Buenas tardes con todos los presentes.